Lecciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días. El mensaje de Hebreos. Lección 5 para el 29 de enero de 2022. Jesús, el dador del descanso. Los capítulos 3 y 4 de Hebreos nos hablan del descanso. Un descanso ofrecido pero no alcanzado. Un descanso que algunos disfrutan ya, pero que otros aún no han alcanzado. Un descanso perfecto, recibido al principio mismo de la creación, pero que no volverá a ser perfecto hasta que alcancemos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Veremos en primer lugar el descanso para Israel. ¿Qué reposo se les ofreció? ¿Por qué no entraron en el reposo? Y seguiremos con nuestro descanso. ¿Cuándo entrar en el reposo? ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Cuándo disfrutaremos el reposo? ¿Qué reposo se le ofreció a Israel? Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Dios le ofreció a Israel dos tipos de descanso. Uno respecto del lugar, y otro respecto del tiempo. A Abraham se le prometió que su descendencia poseería la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Había dos condiciones para que este reposo fuera efectivo. En primer lugar, deberían expulsar a aquellos que habían sobrepasado el límite de la maldad. Como se le dijo a Abraham, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La segunda condición es haber eliminado todo rastro de idolatría. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebrantaréis sus estatuas, y sus imágenes de Aserá consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Si se cumplían estas dos condiciones, Canaán sería un segundo Edén, donde Dios e Israel disfrutarían del reposo y la mutua compañía. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Por otro lado, les dio un momento especial cada sábado para recordar la creación y la redención, disfrutando así del reposo divino. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Por qué no entró Israel en el reposo? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Tal vez ninguna otra generación en la historia ha sido testigo de tantas obras portentosas de parte de Dios. Todos los que salieron de Egipto vieron las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, el milagro diario del maná, el agua que brotaba de la roca y la presencia diaria de Dios en la nube y en el fuego. Sin embargo, a las puertas de Canaán, solo Caleb y Josué tuvieron fe en que Dios cumpliría su promesa. La incredulidad de los otros 10 espías contagió a toda la congregación. No sigamos su ejemplo, sino al contrario, fortalezcamos la fe debilitada de nuestros hermanos y hermanas, como nos dice el apóstol Pablo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. ¿Cuándo entrar en el reposo? Otra vez determina un día, hoy.
El reposo prometido a Israel, en realidad el reposo prometido a toda la humanidad, no se cumplió completamente con la conquista de Canaán, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ni siquiera se cumplió cuando en tiempos de David y Salomón, Israel dominó sobre toda la tierra prometida, como nos atestigua el libro de Crónicas, y Salomón tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. ¿Por qué no habían entrado en su reposo? Porque todavía existía idolatría entre el pueblo de Dios y era una de las dos condiciones para alcanzar el reposo. Este reposo, que significa la comunión íntima con Dios, ha estado disponible para toda la persona desde la creación. No entrarán en mi reposo, dice el libro de Hebreos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este reposo sigue disponible hoy para cada uno de nosotros. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es más, algunos ya han entrado en él y otros están aún por entrar en ese descanso. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios, de las suyas. El llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. ¿Cuál es el reposo de Dios? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios, de las suyas. No se nos invita a entrar en nuestro reposo, sino en el reposo de Dios, en su reposo. Hay dos momentos especiales en los que se indica que Dios reposó. El primer momento fue el primer sábado de la historia, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el segundo fue tras la construcción del templo. Oh Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. En el primero, sus obras estaban ya completas. En el segundo, sus promesas se habían cumplido. El primer reposo, sin embargo, fue quebrantado por la entrada del pecado, y el segundo fue un reposo incompleto. Todavía no habían alcanzado por su idolatría, como dijimos, ese reposo con Dios. Dios aún anhela darnos un reposo completo, perfecto, como el que ofreció a Adán y Eva el primer sábado de la creación. Y lo hará cuando su trono se instaure en la nueva Jerusalén, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Querrás tú entrar en su reposo? ¿Cuándo disfrutaremos el reposo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De qué obras reposamos cuando entramos en el reposo divino? Aceptar a Dios como nuestro Creador y Redentor, tal como nos invita el mandamiento del sábado, nos libera de nuestras propias obras, es decir, de nuestro propio intento de alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Al aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, hallamos descanso para nuestras almas. De esta manera, entramos en su reposo. Por otra parte, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo futuro, pleno, libre de las obras del pecado. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación,
Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de él, como serás transformado a su semejanza.